Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la cantante María José interpretando la canción Lo que tenías conmigo. Hoy traigo al canal por primera vez a María José, o también conocida como La Josa, una actriz y cantante mexicana que me han recomendado muchísimo. Me dijeron que esta era una muy buena canción para reaccionar, así que no perdamos tiempo y vamos de lleno a la reacción. Como ya saben, para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Esta es la última vez que me prometes lo que no ves. Bien, tiene una voz muy dulce, inició con Breathy Voice, una voz aireada, con bastante aire, ya aplicó un poquitito de vocal fry. ¿Qué me prometes? Ese frito vocal que le da mucha calidez al sonido. Por fuerza no voy a hacerte cambiar. El tiempo del adiós se nos adelantó, y con pedir perdón. Bien, tiene un manejo de dinámicas muy interesante, se está escuchando un apoyo también muy firme, constante, lo que le da esta estabilidad a la voz para poder desarrollar este sonido constante, justamente, regular, que se está escuchando divino, sigamos. No logras apagar mi decepción, hiciste todo al revés. Aún no puedo entender por qué. El sonido lo mantiene siempre en la máscara, no escuchamos notas oscuras, se está escuchando todo muy timbrado, muy brilloso. Nos dimos cuenta en esa O que la mantuvo alta y no le dio profundidad y oscuridad. Tu loca pasión te desubicó, y hay huellas de otro amor presentes en tu piel. Te has convertido en otro ser tan diferente al hombre que yo amé. Bien, ahí hasta escuchamos un brillo bastante en punta, bastante estridente, lo que nos está mostrando la activación del twang, esta proyección y un poquitito nasal activado para estar escuchando ese sonido. Por eso escuchamos esta proyección tan natural que tiene. Lo que tenías conmigo era un amor despedido. Rompiste cada sueño que tuvimos. Bien, cómo utiliza las notas para apoyarse. Tuvimos cada... Se apoya en la nota anterior para luego clavar la nota final. Es un recurso que se utiliza muchísimo en el pop hoy. Es súper válido. Y a mí personalmente su uso y no abuso, justamente, me gusta mucho cómo queda. Y ahora no tengo miedo de volar. No vas a detenerme ya. Lo que tenías conmigo. Muy bien colocadas esas A y esas O, buscando profundidad en el paladar alto y dándole esta redondez al sonido que logra que se escuche así, ¿no? Hermoso. Hoy ya no tiene sentido. Con ella hiciste todo lo prohibido. Y en esas O que están tan agudas, les da un poquitito de forma de A, ¿no? En vez de decir prohibido, prohibido. Esa OA ayuda muchísimo en la colocación y en ese sonido. Me duele saber que nada fue verdad. No te me acerques nunca más. Y ahí volvió a la Breathy Voice, cómo nos lleva y nos trae en este juego de dinámicas y cómo acompaña la música, ¿no? Cuando ella justamente eleva la intensidad, estamos con una música más fuerte y también en esta Breathy Voice estamos en un piano con la música. Muy lindo trabajo hasta acá. No quiero nada de ti. Fue un espejismo lo que viví.
Me hice creer que estábamos bien. Te amaba y me fallé. Las letras de todas estas baladas románticas actuales permiten interpretar mucho y ella se está agarrando de eso completamente. La veo metida completamente en la historia, la está sintiendo y la está transmitiendo, que es algo importantísimo y me compró desde un inicio, me tiene completamente con ella. Yo sola me engañé, me puse contra la pared. De ti no me sabía desprender. Fíjense cómo activa ese brillo contra la pared, cómo sube, súper delicada, súper dulce, me encanta. Lo que tenías conmigo era un amor despedido. Y ahí, para dar fuerza, utilizó un growl que lo podemos traducir en un poquito de bronca, de frustración, ¿no? Y estuvo perfectamente ejecutado. Rompiste cada sueño que tuvimos y ahora no tengo miedo de volar. No vas a detenerme ya. Muy bien cortados esos agudos. Ya. Y lo cierra de golpe para que la nota no se caiga. Tiene una técnica muy bella, muy prolija de escuchar. Lo que tenías conmigo hoy ya no tiene sentido. Con ella hiciste todo lo prohibido. Muy bien la apertura vocal. Estamos escuchando letras O, que quienes me siguen deben estar cansados de escuchar que diga esto, pero la apertura de la O tiene que ser muy generosa. Es una de las vocales más difíciles de cantar y sin esa apertura el sonido se escucha contenido. Y acá se está escuchando perfecto. Y me duele saber que nada fue verdad. No te me acerques nunca Bien, ahí está utilizando unos cracks, unas desconexiones. Ja, 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 ja. Esas son desconexiones que se hacen. Y una cosita que tengo que mencionar que no soy fanático es de cortar las palabras para respirar. Hubiera preferido que diga acerques nunca más en vez de nunca más. Pero es algo que tengo yo dentro de mi obsesión y de mi gusto personal, que no me gusta que se corten las palabras. Pero en cuanto a lo técnico y lo bello de la canción, seguimos en camino. Lo que tenías conmigo hoy ya no tiene sentido. Con ella hiciste todo lo prohibido. Me duele. Un Do sostenido 5 tocó en esta nota en una I muy bien colocada, manteniéndola en el pecho, y se escuchó divino. Saber que nada fue verdad. No te me acerques nunca más. Tiene una voz divina, es hermosa ella, cosa que no he mencionado. Y la verdad es que hizo un show, hizo toda la canción sentada sin moverse, pero su interpretación, sus expresiones faciales y los matices de su voz hicieron todo el show y no hizo falta un despliegue impresionante, sino que la atracción estuvo al 100% y sinceramente me lo disfruté muchísimo. Bueno amigos, qué placer seguir conociendo talento mexicano, es inagotable. Tienen unos y unas cantantes maravillosas, así que ya saben que si quieren que reaccione a más María José o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios, que los estoy leyendo todos y los voy a estar respondiendo. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba videos nuevos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.